Aquí, Hola, Yolanda. ¿qué No tal? te... ¿No me escuchas? A ver, Si no me pongo los cascos. ¿Me escuchas? sí, te oigo ahora. Si no me pongo los cascos. No, espera, voy a ver si te oigo bajito, pero vamos a ver si lo solucionamos así. Voy a poner audio y esto. ¿Cómo estás? A ver, ahora te oigo. Ah, sí te oigo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí estamos ¿Eh? aprovechando esta experiencia, La experiencia nueva, ¿no? la Bueno, experiencia nueva. ante todo agradecerte el tiempo, que sé que vas súper liada, que ahora son momentos de máximo trabajo y que tengas el huequito, y la amabilidad de estar aquí, o sea que genial, agradecerte lo primero de todo. Al contrario, para mí es un placer y más si podemos llevar un poco de conocimiento y salud, ¿no? a las personas en estos momentos que tanta falta hace. Bueno, de eso trata. Te voy a presentar un poquito para la gente que va entrando, mientras va entrando pues más gente y así para que te conozca quien no te conozca. Eres Yolanda, psicóloga, naturópata, doula, ¿no? Un poquito de todo. Has estudiado medicina china, terapias naturales y sobre todo te has especializado en el trabajo con la salud femenina, ¿verdad? Sí. Que llevas pues esos 10 años de terapeuta tratando a un montón de mujeres, pues el tema ciclos hormonales, menstruación, fertilidad, ¿no? Todos los temas bueno, que interesan a las mujeres. Así que tienes una gran experiencia, por eso, bueno, he querido contar contigo porque sé que eres una experta en este tema. Entonces, la idea va a ser un poquito, pues eso, vamos a hablar del ciclo hormonal, vamos a intentar tocar pues temas de alimentación, han salido dudas, hay preguntitas por ahí que luego podemos ir viendo, ¿vale? A ver si podemos solucionar alguna y ver algo de entrenamiento. Seguramente no nos va a dar tiempo a ver todo como siempre, porque siempre nos solemos alargar y ahí cada uno de los temas sería para una única charla, pero bueno, vamos a abordar lo que se pueda, si te parece. ¿Sí? Vale. Pues si quieres, vamos a empezar un poquito pues explicando, ¿no? Ya veo que la gente se ha sumado, vamos a explicar un poquito las fases del ciclo, así de forma, bueno, pues práctica, ¿no? Para gente que no, quizá no tenga conocimientos técnicos, pero que conozca un poquito su ciclo, si te parece. Vale, perfecto, fíjate, porque además yo que soy una apasionada del ciclo, me parece que es una información súper importante para las mujeres, pero también es muy importante para los hombres con los que convivimos en el día a día, ¿no? Comprender todo esto. Está claro. Entonces, bueno, lo intento explicar un poco desde el principio porque yo creo que es lo más sencillo y nos vamos a encontrar que igual hay personas que son más técnicas otras, pero para que intente, para ser fácil para todo el mundo. Entonces, el ciclo menstrual, lo primero que tenemos que entender es que es un periodo que está comprendido entre la primera menstruación, que es lo que llamamos técnicamente menarquia, y la menopausia, que es la última menstruación, ¿no? En este periodo, que más o menos es entre los 14 y los 49 años, repetimos un proceso alrededor de 500 veces, que es a lo que llamamos ciclo menstrual. Entonces, fíjate si es importante que conozcamos lo que ocurre, algo que repetimos como mínimo 500 veces a lo largo de nuestra vida. Casi nada. Perdón, dentro de este macroperiodo, ¿no? Que sería de la menarquia a la menopausia, tenemos lo que sería la parte del ciclo menstrual, que es un periodo que repetimos aproximadamente entre cada mes, ¿no? Más o menos entre el día 1 y el día 28. Y dentro de Ujú. este otro ciclo, que ya está dentro de un ciclo, a su vez también hay como diferentes etapas por las que vamos pasando cada mes y que son importantes comprenderlas porque cada una de ellas nos da una energía más disponible para toda una serie de acciones, ¿no? Y ahora si quieres lo desglosamos un poquito. Sí, claro, yo creo que lo importante también es ver aquí es justamente eso, ¿no? Que ya no solo interfiere algo bioquímico, ¿no? Sino que estamos hablando también de eso, de estado anímico, estado de energético, a nivel estructural, ¿no? Hay muchos cambios que se dan y es importante conocerlos, como tú decías también, no solo en la mujer, sino en los hombres que están también acompañando a su mujer, ¿no? O Claro. compartiendo la vida, o a veces son madres, hermanas, pareja, ¿no? Entonces es importante que lo sepamos. Sí, ¿cómo podríamos desglosar, ¿no? Las fases de esos 28 días que hablábamos más o menos? ¿En qué fases se pueden dar?
Pues mira, más o menos para hacerlo fácil y práctico lo desglosamos en lo que diríamos 4 fases, ¿no? Que sería la etapa de la menstruación, lo que llamamos la preovulación, la ovulación y luego la premenstruación. Son 4 fases. Fíjate que es muy curioso el paralelismo que hay con el ciclo de la luna, ¿no? Que también tiene su cuarto creciente, menguante, ¿no? De hecho, compartimos hasta la raíz latina y griega, ¿no? El mens y mensis. Entonces, para hacerlo fácil, yo lo haría en cuatro etapas que, como bien dices, tienen necesidades metabólicas, alimentarias, emocionales, incluso de capacidad física diferente. ¿Quieres que hagamos un repaso, un viaje por estas? Sí, si quieres hacemos así un pequeño viaje para que, bueno, para situarnos un poquito, porque luego creo que va a venir bien, pues a nivel de alimentación, a nivel de entrenamiento, saber en qué fase estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, va a haber diferencias entre una y otra, entonces quizás saber un poquito las fases nos puede venir bien a modo de contexto. Genial. Pues como es algo cíclico también para las personas que nos escuchan, que lo puedan dibujar, ¿no? Que tengan una imagen, a mí me gusta representarlo como si fuera un círculo en el que hay 4 cuadrantes, ¿no? Como si fuera el reloj, por ejemplo, que todos tenemos alguno en casa. El primer cuadrante sería el que corresponde a los primeros días del ciclo, que es cuando tenemos la menstruación, que es el momento en el que sangramos. Después tenemos un momento posterior, una fase posterior, que es la fase de la preovulación. Luego vendría la ovulación, que es la fase más corta en realidad de todas, y luego ya volvemos a empezar con la premenstruación. Fíjate que esta vuelta alrededor de las agujas del reloj es una cosa muy parecida a lo que hace la Tierra, ¿no? En el paso de las estaciones. Pasamos por el momento del invierno, que sería el momento de la menstruación, empezamos a despertarnos con la primavera, que es el momento que estamos ahora, luego llegamos al verano, que sería la ovulación, y volvemos al otoño. Y así vamos repitiendo esto cada mes. Bueno, interesante ver siempre, ¿no? Las relaciones que hay con el todo, ¿no? Al final, si vemos el cuerpo como un todo, también la naturaleza forma parte de eso, ¿no? Entonces, es como estos patrones se repiten cíclicamente, ¿no? Interesante también quizá, ¿no? En esta parte que ahora podemos entrar un poco más a nivel hormonal y cómo se controla todo a través del cerebro, ¿no? A través del hipotálamo, ¿no? De zonas donde el cerebro están controlando esto cíclicamente y que no solo intervienen en la regla, ¿no? Sino intervienen en todo lo que es cíclico en el cuerpo, ¿no? Como el descanso, las estaciones del año, ¿no? A nivel de energía que pasa por ahí. Entonces, es importante ver esto, ¿no? Incluso a veces en temas de dolor, ¿no? Gente que tiene dolores cíclicos, también vemos que están afectadas estas áreas, ¿no? Del hipotálamo y la hipófisis, que muchas veces se ve reflejado también en la regla cuando hay una mujer, ¿no? Pero incluso en el hombre también es importante hacer eso, hincapié en eso, ¿no? Que el hombre también tenemos nuestros ciclos, aunque no se manifiesten quizá tantos o no estamos tan acostumbrados a escuchar nuestro reloj interno, pero también están ahí, ¿no? Que también somos parte de la naturaleza. A veces parece que el hombre está fuera de todo esto y no, somos parecidos en eso. No, desde luego, el ser humano es cíclico, todo funciona en patrones cíclicos. Lo que pasa es que dentro de esa ciclicidad que compartimos, las mujeres somos doblemente cíclicas, sobre todo cuando nos referimos a las hormonas sexuales, ¿no? El hombre tiene un patrón más lineal, más parecido a lo que sería el sol, ¿no? En el que está o no está, y la mujer tiene un patrón más lunar en ese sentido, que yo creo que es gráfico, pero desde luego los dos somos cíclicos. Está claro. Y a nivel hormonal, así para no hacerlo muy pesado, pero ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Qué hormonas son importantes o cómo nos afectan, sobre todo, ¿no? Pues mira, hay varias, diríamos que hay como 4 hormonas importantes, 2 que vienen de la hipófisis, ¿no? La FSH y la LH, y 2 que vienen de los ovarios, ¿no? La progesterona y los estrógenos. Para hacerlo fácil, así que no sea demasiado pesado, yo lo dividiría como en estas 2 grandes hormonas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona, que es lo que marca quizás estas 2 partes del ciclo, ¿no? Entonces, los estrógenos son un tipo de hormonas que nos predisponen más a lo cognitivo, a lo conceptual, al deseo de ir más hacia el exterior, a relacionarnos, a las actividades pues como más comerciales. Y la progesterona es una hormona, a mí me gusta llamarle la hormona de la intuición, ¿no? Es una hormona más de recogimiento, más hacia adentro. Entonces diríamos que el ciclo, de una manera así ahora muy genérica, ¿no? Para no entrar en detalles, tiene una parte muy dominada por los estrógenos y otra parte que está o debería estar más dominada por la progesterona. Entonces eso ya nos hace ver pues todos estos cambios que anticipábamos a nivel emocional. Claro, cuando esto está, digamos, fuera de esa normalidad, cuando empezamos a ver esos síntomas, ¿no? O cosas que a lo mejor no deberían estar, que muchas veces se normalizan,
¿no? Luego podemos hablar, ¿no? Pero reglas dolorosas o, bueno, ciertos síntomas que dice, bueno, es que esto tiene que ser así. Bueno, habría que ver, ¿no? En cada caso es como siempre, pero bueno, muchas veces no tiene por qué ser así o puede haber otras maneras, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso conocer qué pasa en cada fase es importante para identificarse uno mismo y saber, ostras, esto a lo mejor yo no estoy en ese punto, ¿no? Estoy desregulado por algún lado, ¿no? Creo que es interesante Es que además, fíjate verlo así, ¿no? que las mujeres tenemos la oportunidad, es una herramienta, ¿no?, que nos regala la naturaleza de autoconocimiento, fantástica, de guía, no es como es. Pensaba, ¿no? Preparando. Y luego hay, Perdona. dime. No, que se cortaba, perdona. Ah, Dime. que decía que es una herramienta que tenemos fantástica de autoconocimiento que debemos utilizar. Y luego hay otro punto que también creo que es importante destacar antes de entrar a este tema del dolor, que creo que es importante también, que hay mujeres que solo se preocupan de su ciclo cuando lo quieren para tener hijos, y el ciclo menstrual es un signo de vitalidad, es un boletín mensual de salud, son como las notas del colegio que nos dicen si estamos bien o no estamos bien. A veces Claro. nos preocupamos mucho de los chequeos y de irnos a hacer revisiones, y nosotras tenemos una revisión mensual que nos permite saber cómo está nuestro estado de salud. Y desde dentro, ¿no? Que como que no hay nadie mejor que por el mismo cuerpo para decirte cómo estás, ¿no? Que muchas veces confiamos más en fuera que en la información que tenemos de dentro, ¿no? Que es curioso. Y eso, y me gustaría destacar eso que decías, ¿no? También esa herramienta de conocimiento, ¿no? De que el periodo también tiene esa parte más hacia afuera, pero también esa parte de recogimiento que hoy en día la sociedad es muy difícil, porque la mujer cuando quizá tiene sangrado, pues en vez de poder estar por ella, ¿no? O cuando se está preparando por el sangrado, en vez de estar por ella, pues tiene que seguir con los hijos, con el trabajo, con todas las cargas que no le dejan tener ese tiempo de escucha, ¿no? Entonces, a veces también nos separamos un poco de la naturaleza, y ahí es donde vienen muchas veces los problemas, ¿no? Que a veces si nos escuchásemos un poquito más o tuviésemos ese tiempo para nosotros o para nosotras, sería algo más fácil, ¿no? Todo, saldría todo de forma más natural. Sí, la verdad ¿Verdad? es que tienes toda la razón. El mundo está construido, sobre todo el mundo profesional, está construido con una perspectiva lineal, en la que de alguna manera se exige de nosotros siempre lo mismo, y Claro. aunque como mujeres podemos dar siempre lo mismo, es verdad que en determinadas etapas es a base de un sobreesfuerzo que a veces pues acaba dañando nuestro útero, nuestros ovarios, nuestra fertilidad. Claro. Y es importante. Pero ahí también, mira, porque a veces es muy sencillo, esto es verdad, esto que estoy diciendo de la parte lineal, pero a veces es muy sencillo echar las culpas fuera, ¿no? Y decir que el mundo está construido de una manera lineal y que no nos tiene en cuenta. Pero yo creo que siempre tenemos esa capacidad de empoderarnos. Igual no puedes cambiar una reunión para el día en el que estarías más, sería más favorable para ti, pero sí que puedes siempre acomodar un poco tu agenda, sabiendo que hay días que necesitas más descanso, que hay días que igual estás más receptiva para lo social. Es decir, que no debemos delegar nuestra responsabilidad. Es verdad que el mundo es No, está lineal, pero claro. siempre hay cosas que podemos hacer. Siempre hay poder, ¿no? Es el cambiar el paciente, ¿no? El típico paciente por el activiente, ¿no? Por la persona activa, y que es ella la que trabaja, la responsable de su salud, y los demás son ayudas, ¿no? Entonces hay que empezar por uno mismo, está claro. Y si te parece, hablamos un poquito de alimentación, como, bueno, cositas importantes o interesantes dentro de este ciclo que puedan influir, ¿no? O cómo la mujer se va a sentir a nivel alimenticio, qué necesidades va a tener, ¿no? Dentro de cada ciclo, de cada fase, si te parece. Me parece genial. Pues mira, dentro de lo que sería esta vuelta al reloj, ¿no?, que comentábamos, esta fase, este viaje por los 4 ciclos, empezamos por el primero, en el que estamos menstruando. Fíjate que es un momento en el que el cuerpo lo que está haciendo es depurando, ¿no? Las mujeres, se dice, a veces hay teorías que dicen que tenemos una esperanza de vida más larga porque tenemos un proceso de depuración mensual en el que eliminamos muchos tóxicos, ¿no? Y los tóxicos tienen mucho que ver también con el envejecimiento y con problemas de salud. Entonces es un momento en el que nuestro cuerpo lo que hace es limpiar. Por tanto, la inteligencia, ¿no?, que ya nos decía un poco Hipócrates, lo que debemos hacer es intentar copiar lo que la naturaleza hace. ¿Qué es lo interesante en esta etapa a nivel de alimentación? Pues una alimentación lo más sencilla posible, ¿no?, en la que no hayan tóxicos, porque nuestro cuerpo está depurando. Entonces vamos a ser mucho menos tolerantes en ese momento. Si te vas a tomar, por ejemplo, una copa de vino o una cerveza, la vas a tolerar muchísimo peor que en otra etapa, porque tu hígado está haciendo un trabajo de limpieza muy potente, entonces no tiene la capacidad de depuración. ¿Qué es clave para mí en esta etapa? Sobre todo si hay una pérdida de sangre muy grande, pues intentar recuperar, ¿no?, esa pérdida de hierro, aunque veremos que es más clave, después el cuerpo estará más receptiva en la siguiente fase, pero sí reponer, porque
hay una falta de energía muy potente. Lo que predispone el cuerpo es a descansar. Entonces, si te toca menstruar en fin de semana y puedes descansar, seguramente no vas a notar tanto esos problemas. Pero si te toca un miércoles y tienes cole o niños o personas a tu cargo, pues es un poco más complicado. Es básico hidratarse mucho, porque la menstruación al final nos olvidamos de que la parte más importante es agua. Por tanto, muy importante rehidratarnos, caldos, alimentación muy limpia, con muy pocos tóxicos, casi un poco vegetariana, con un importante aporte de una proteína suave lo más limpia posible, ¿no? Pero sobre todo sería acompañar este proceso de limpieza. Después la siguiente fase es la etapa en la que estamos en la preovulación, en la que el cuerpo, no nos tenemos que olvidar que todo el rato habla el lenguaje de la biología, y aunque nosotros no queramos tener un hijo, nuestro cuerpo se está todo el rato preparando por si acaso nos quedáramos embarazadas. Entonces, el momento entre la menstruación y la ovulación es un momento fantástico de cara a seguir, por ejemplo, las pautas de alimentación dietéticas. Cuando estamos haciendo una dieta, es el momento más sencillo de hacer, porque nuestro gasto metabólico es más bajo, tenemos menos apetito. De hecho, luego hablaremos del ejercicio, pero es la fase en la que nos tenemos que dar más caña, y es una fase en la que básicamente lo que debemos hacer es aprovechar que nuestro cuerpo no nos pide demasiado alimento y podemos hacer una dieta bastante sana, e intentar reponer todos los nutrientes que hemos perdido con el sangrado. Por ejemplo, reponer hierro. Fíjate que mientras estamos sangrando, casi todas las mujeres tenemos lo que llamamos la anemia fisiológica. Es más, si nos hacemos una analítica de sangre en ese momento, nos va a salir una anemia que a lo mejor una semana después no está. Entonces, ahí reponemos hierro, reponemos calcio. El calcio es muy dependiente de los estrógenos, entonces es más fácil absorberlo cuando tenemos estrógenos, como en esta fase. Luego ya iríamos a la fase de la ovulación, que es la fase en la que el cuerpo lo que hace es prepararse por si hubiera un embarazo, el anidamiento de este bebé. Por tanto, aquí son súper importantes las grasas buenas, los omega 3, las semillas, los aceites de buena calidad. Y también es muy importante aquí empezar a trabajar con todos los alimentos que nos ayudan a subir la progesterona. Ahí es el momento en el que empieza la progesterona, y la progesterona es la hormona del calor. Por tanto, a partir del momento de la ovulación ya no es un momento de bebidas frías, comidas frías, porque lo que hacemos es boicotear el cuerpo. Las mujeres tenemos una temperatura corporal más alta la segunda fase del ciclo, y si constantemente lo que hacemos es estar tomando bebidas y comidas frías, lo que hacemos es dificultar este proceso natural. Entonces, ¿me ibas a decir? Sí, iba a decir que para encajar, que quizá no lo hemos dicho antes, ¿no? Que la fase de ovulación estamos hablando más o menos de la mitad de ese ciclo, ¿no? Y que a lo mejor estamos hablando de un par de días, ¿no? Aproximadamente, para que, bueno, también la gente se sitúe, ¿no? En esta fase, en este recorrido que estás haciendo, que estamos hablando de eso, de la mitad del ciclo, a partir de ahora hacia adelante. Exacto, la ovulación correspondería en un ciclo de 28 al día 14, más o menos, y a partir del día 14 ya nos vamos preparando este momento posovulatorio premenstrual, ¿no? Lo que correspondía antes, que llamábamos el otoño. Entonces, el otoño es ese momento que ya lo vemos a nivel estacional, ¿no? Es el momento en el que tenemos un poco más de nostalgia, nos apetece más recogernos. A nivel hormonal, aquí pasan cosas interesantes, ¿no? Y de neurotransmisores, por ejemplo, hay un descenso en la serotonina, el cuerpo lo interpreta como un riesgo y empieza a pedirnos cosas dulces en ese momento. Ahí es el momento del antojo, ¿no? Claro, momento peligroso, ¿no? Es el momento peligroso, pero que podemos acompañar conscientemente estos antojos. Por ejemplo, aquí es básico utilizar, por ejemplo, el cacao, que es súper rico en magnesio, la avena, que es un cereal que tiene un montón de vitaminas del grupo B, que calma el sistema nervioso, que nos ayuda en este proceso de la serotonina. Al final, si conocemos lo que pasa en nuestro cuerpo, podemos utilizar la farmacia que tenemos en la nevera para irnos reequilibrando, y esto me parece maravilloso. No, y tanto, y no estás a merced, ¿no? De esos síntomas o de esas sensaciones, sino eres tú el que las domina y tú decides libremente qué hacer con ellas, ¿no? Porque, bueno, habrá gente que diga, pues bueno, lo sigo sintiendo y me como el bollicao, ¿no? Por decirte así, o realmente no, bueno, lo que tú decías, ¿no? Cojo alimentos más saludables que van a aportarme lo que necesito ahora, ¿no? Claro, el problema ahí es que si no haces caso consciente y te dejas llevar por ese bollicao, lo que vas a hacer es que el proceso de la menstruación, que es este proceso inflamatorio en el que tiene que caer todo el endometrio que no se ha utilizado, vas a sentirlo de una manera mucho más pesada.
Entonces, Claro, que no vas a estar ayudando al cuerpo, ¿no? Entonces, ahí la conciencia, ¿no? Es decir, es que, bueno, las acciones que tú hagas van a repercutir en los síntomas que vas a seguir sintiendo, si van a ir hacia peor o hacia mejor, ¿no? Y ahí hay que tomar una decisión. claro, ese proceso de limpieza que le vamos a obligar al cuerpo a hacer durante la menstruación, si ensuciamos mucho en esta fase, pues luego lo vamos a repercutir. Es como si en nuestra casa nos dedicamos a ensuciar, ¿no? Cuando nos toca limpieza es el doble de trabajo. Claro, y siguiendo con eso, ¿no? Justamente la alimentación, lo importante que es a nivel, por ejemplo, visceral, ¿no? Si estamos hablando, como decías tú, de esa desregulación, ¿no? O bueno, o simplemente ese ciclo de neurotransmisores, que sabemos que muchos de ellos están relacionados a la función intestinal. Si tú el alimento que estás llevando, aportando a ese tracto digestivo ya no es del todo bueno, estás saturando el intestino, por lo tanto no va a estar haciendo su faena y va a desregular más el ciclo, ¿no? Empezamos a entrar en ese bucle en que me va a pedir más comida basura, por decirlo así, y ya entramos ahí y de ahí no salimos muchas veces, ¿no? Totalmente. Y además, fíjate que pasa otra cosa muy curiosa ahí relacionada con esto que dices, que es que nuestro cuerpo, muy inteligentemente, hace que nuestro sistema inmune esté un poquito más bajo en esta etapa, con el sentido de que si nos quedamos embarazadas no interprete como un elemento extraño Ataca, ¿no? de que está creciendo. Es decir, tenemos un sistema inmune menos capaz de defendernos si lo que hacemos es ensuciarnos, generar estas disbiosis, estas alteraciones. Aquí es cuando empiezan todos estos problemas ya con cándidas y con estas Claro, enfermedades de el paquete, ¿no? Un paquete típico, ¿no? Empieza a entrar en cándidas, bacterias, hongos y ahí ya lo que hablábamos antes, ¿no? El circuito. A nivel de alimentación también, a mí me gustaría destacar lo que decías antes, ¿no? Lo importante a nivel hormonal, la función que tiene la zona del cerebro que hablábamos de hipófisis, hipotálamo, y cómo se ven afectadas su funcionamiento muchas veces por la acumulación de metales pesados, por ejemplo, ¿no? Todos los tóxicos de la alimentación que influyen en esa función y a la vez van a influir en cómo están enviando la señal para que los ovarios empiecen a generar las hormonas, ¿no? Entonces, bueno, también tener esa parte de alimentación consciente a nivel más de ecológico, biológico, como lo quieras llamar, para que no haya esa acumulación de metales, ¿no? Eso también sería importante quizá destacarlo. Súper importante y eso es algo que veo mucho cuando trabajamos fertilidad. Mujeres que tienen dificultades con la fertilidad y una de las cosas que a veces me gusta mirar es cómo está su carga de metales pesados, ¿no? Y ahí nos encontramos a veces sorpresas muy potentes y cómo después de trabajos interesantes a veces el embarazo llega de una manera pues sencilla cuando no estaba resultando. Entonces, la alimentación limpia es que yo creo que ya no es un tema para los que ya hace mucho que comemos así, ahora mismo no es un tema de moda, es que es una obligación, no podemos comer de otra manera. Claro, y es eso, ¿no? Hoy en día ya cada vez en un mundo más cargado, ¿no? De toda esa toxicidad en todos los aspectos, ya no solo alimentación, ¿no? Pero una alimentación súper importante, que si no la acabas cuidando, ella te acaba teniendo poder sobre ti, ¿no? Todos estos tóxicos. Pues ya no hablamos de alimentación, estamos hablando del tema de desodorantes, del tema jabones, el tema radiaciones, ¿no? Cómo afecta todo eso a nuestro ciclo energético, a nuestra función cerebral, al sistema nervioso, dormir con el wifi encendido, todas estas cosas pueden estar afectando a tu ciclo hormonal y tú ni te enteras. Y tú venga a ir al médico o venga a tomar anticonceptivos o lo que sea y a lo mejor es, entre comillas, entiéndeme, tan fácil, ¿no? Como empezar a cambiar el entorno, ¿no? Total. Entonces, hay que primero ver qué no está funcionando en el entorno para poder cambiar el interior, ¿no? Creo yo también. Y relacionado esto que dices, que es súper interesante con nuestro ecosistema vaginal, fíjate las mujeres cómo maltratamos muchas veces nuestro cuerpo con tampones convencionales, compresas convencionales que están provocando problemas muy importantes con la flora en toda esa zona. Directamente en la mucosa, ¿no? O en la parte más absorbente de tu cuerpo, por donde más absorbe, ahí justamente, pues eso, ¿no? Todos los agentes químicos externos que el cuerpo dice, ¿esto qué es, no? Cada mes me pones aquí algo que no va aquí, ¿no? O cada día las mujeres que utilizan Bueno, diario, ¿no? Entonces ahí también es súper importante cuidar los productos de higiene, ¿no? Soy una defensora de la copa menstrual, me parece que es el mejor invento que podemos tener. Y si no utilizamos utilizar sobre todo productos orgánicos respetuosos con nuestro medio interno, porque muchos de nuestros problemas están relacionados con esa flora bacteriana alterada, incluso temas de fertilidad también. ajá. Siguiendo un poquito con la alimentación que te he cortado,
ya has hecho un poco unos apuntes, ¿no? Pero ¿qué alimentos o qué tipo de alimentación, cómo la podríamos definir, ¿no? Esa alimentación que decías limpia, ¿cómo la podríamos definir un poquito para que la gente pues entienda, ¿no? De qué estamos hablando, de qué estás hablando en este caso? Pues mira, yo recuerdo cuando estudiaba naturopatía, ¿no? Que hubo una frase que se me quedó muy marcada, que es que la salud es el silencio de los órganos, ¿no? Cuando nuestros órganos, tú que trabajas mucho con dolor, cuando a alguien le duele algo, sabe dónde está el músculo, el hueso o lo que sea. Cuando está en silencio es que todo está de alguna manera bien. Entonces, la alimentación limpia para mí es una alimentación lo más respetuosa posible con nuestro cuerpo, ¿no? Aquella que nos hace tener un nivel de energía suficiente y un nivel de capacidad para desarrollar aquello que queremos. Entonces, no hay una alimentación que sea válida para todo el mundo. De hecho, no hay una alimentación que sea válida para una misma persona a lo largo de su vida. Entonces, es importante que nos escuchemos, ¿no? Que nos escuchemos y que veamos qué es lo que a nosotros nos conviene, si nos convienen más ingestas diarias o menos, o comer más proteína o menos. Pero en líneas generales yo diría que tenemos que tener una alimentación en la que por lo menos el 50% de nuestra alimentación sea verdura en todas las comidas, es más, en el desayuno también, que este es uno de los principales errores. Intentar buscar una alimentación lo más limpia posible, lo menos procesada, es decir, que aquello que comemos se parezca lo más posible a como era en origen, en la naturaleza. ¿No? No es lo mismo comerte un grano de arroz que un macarrón. Ya no se está hablando de la vitalidad. Si ponemos un grano de arroz a germinar, que todo lo hemos germinado en el cole, germina y hace una planta súper bonita. Un macarrón no lo podemos germinar. Ahí ya también nos está hablando de la energía que nos puede dar una alimentación u otra. Y luego buscar proteínas que sean lo más limpias posibles, ¿no? Si utilizamos proteína animal, pues intentar que sea una proteína de animales que han estado con una crianza lo más cuidadosa posible, con una alimentación lo más adecuada a lo que es su naturaleza, y sin abusar y siempre muy compensado con verdura, ¿no? Para mí esa sería un poco la línea general. Y luego hay un tema importante que es la hidratación. Yo es que me harto de hablar del tema de la hidratación. El gran olvidado. El gran olvidado, ¿eh? Todo el mundo tiene en cuenta la alimentación, pero casi nadie la hidratación, ¿no? Y somos agua. Está claro. 75% agua y no nos preocupamos de beber agua. Yo siempre con esto es una de las primeras cosas que testo, ¿no? Cuando hago kinesiología ahí en el centro, y casi todo el mundo sale con deshidratación. Y siempre digo, ¿no? Que en Estados Unidos hay terapeutas cuando ya están en cierto nivel que realmente no te cogen si no has hecho un periodo de 3 o 4 meses de hidratación correcta. Porque toda la terapia que tú puedas hacer a nivel manual o cualquier tipo de ejercicio no va a tener el mismo efecto. Porque al final, digamos, tú cuando tiras una piedra en un estanque, ¿no? Pues esa onda se expande, ¿no? Pero claro, si no hay agua en el estanque no se expande. Por lo tanto, todo lo que toques en el cuerpo no va a tener un efecto en todo el ser, ¿no? Entonces, el agua es importante. Y a veces eso, no te cogen hasta que, bueno, haz 4 meses de una buena alimentación, agua, y entonces ahí empezamos a trabajar, ¿no? Siempre digo que en algún momento en mi vida haré eso. Me encanta, es súper interesante. Sí, la verdad que es interesante, pero es que es así, te demuestra la importancia que tiene, ¿no? El empezar por la hidratación. Y siguiendo un poquito antes con la alimentación, que recopilando lo de antes que me decías, lo de la anemia, ¿no? También cuando hay la pérdida de sangre, la importancia también del hígado y del bazo, ¿no? Como también esos reservorios de glóbulos rojos, como el bazo también nos va a ayudar a volver a recaptar el hierro de la pérdida de los glóbulos rojos y volverlo a abocar a la sangre, ¿no? Entonces, también el tener cuidado de esas vísceras a través de la alimentación, en parte, no solo, pero a través de la alimentación va a ser importante, ¿no? Para no sufrir esa anemia o que esté tan aguda, ¿no? Que sea tan presente. Sí, porque además a veces nos preocupamos mucho de dar complementos de hierro, ¿no? Y puede estar bien en determinados momentos, pero a veces no es un tema de ingesta, sino es un tema de absorción. Por mucho que des hierro, si tu cuerpo no está bien, no lo vas a absorber. Pues a veces nos tenemos que preocupar más de corregir esos procesos internos que están desregulados antes que hartarnos, ¿no? El ser humano tiene una capacidad muy rápida de ir a la farmacia. Y a veces nos olvidamos de los básicos. Claro, es que si tú te ves cada día de tu vida teniendo que tomar 4 o 5 complementos, lo que tienes que plantear es lo que absorbe ese complemento como está, ¿no? Porque a lo mejor no es la gasolina, sino es el motor, ¿no? Que tiene que hacer funcionar eso, lo que hay que reparar antes de empezar a meterle gasolina o
complementos, ¿no? Entonces eso pasa muchísimo. Intestinos totalmente permeables y totalmente destrozados y la persona venga a meterle que encima estás saturando más, porque por muy bueno que sea un complemento, una vitamina, pero claro, si el intestino no puede con ello o el hígado, pues ahí estás saturando más, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Primero hay que reparar el órgano que va a hacer el filtraje. Desde luego. O en el caso de vitaminas hidrosolubles, estás haciendo un pipí muy caro. Claro, lo está echando todo, ¿no? Además la palabra dice, ¿no? Hidrosoluble, ¿no? En agua, entonces lo mismo, ¿no? No tenemos agua, ¿en qué lo vamos a disolver? En nada, ¿no? Entonces es importante la hidratación. Que fíjate que la lluviosa nos ha dado a los dos por el agua, porque ahora me hacías recordar que hay en relación con la alimentación también, por un lado bebemos poco agua y por otro hacemos una alimentación que está poco hidratada en origen, porque está poco vegetalizada, ¿no? Las frutas, las verduras tienen suficiente cantidad de agua. Entonces hay personas que hacen una alimentación pues muy seca, no muy basada en proteína animal, con muy poca verdura y además muy cargada de sal, con lo cual aún estamos deshidratando más nuestro organismo. El azúcar y la sal son grandes deshidratadores. Sí, yo creo que grandes problemas de esta sociedad son la deshidratación crónica sin diagnosticar ¿Sí? y la hiperventilación crónica sin diagnosticar también, ¿no? Entonces, si trabajamos ya esos dos aspectos, es que el cambio en salud es brutal, ¿no? Entonces ya empezar por ahí, fuera ya del ciclo, sería importante. Retomando un poquito el ciclo, a nivel emocional, ¿qué cambios o qué fases podemos ver? Pues mira, yo creo que esta explicación de las estaciones a mí me ayuda mucho a comprender lo que ocurre porque aunque te guste más una estación u otra, tienen como unos arquetipos o unas características comunes, ¿no? Entonces la menstruación, que es lo que se corresponde con el invierno, en general es un momento en el que estamos más hacia adentro. En general, esto en un proceso fisiológico, de todo lo que estoy hablando ahora es fisiológico y es como tiene que suceder. Luego, si quieres, hablamos de cosas no normales. Pero es el momento en el que necesitamos conectar más con nosotras, es el momento en el que nuestro cuerpo nos habla, de si estamos acostumbradas a escucharnos, estamos acostumbradas a escuchar nuestra sombra, es un momento que podemos transitar bastante bien. Pero todas aquellas personas que van poniendo cemento a sus emociones, aquí lo viven muy mal, porque aquí hay un amplificador tremendo que te va diciendo eso no está bien. Entonces es un momento maravilloso para conectar con todo aquello que no está bien en nuestra vida, pero es un muy mal momento para tomar decisiones. Además, si nos observamos, vemos que en esta etapa todas las mujeres tenemos pensamientos recurrentes, ¿no? Siempre en ese momento pensamos en que o nos vamos a cortar el pelo, o vamos a cambiar de trabajo, o vamos a cambiar de ciudad. Hay como un elemento que a veces se va repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tu intuición, ¿no? Tu inconsciente, si lo traducimos más a psicología, te está pidiendo que le pongas conciencia ahí. Entonces, esto para algunas mujeres es súper incómodo. Después de esta etapa... Dime. No, te acordaba. No, que es interesante subrayar lo que estás diciendo, creo que me parece súper interesante. El hecho de que realmente es una antena, ¿no? Es decir, lo que sientes, por mucho que esté magnificado en ciertos momentos del periodo, pero sigue siendo un tema a trabajar. Sí. Entonces, a veces está bien no achacar, ¿no? Es que tengo la regla o estoy en esta fase y por eso estoy así. No, estás así porque realmente hay un trabajo que hacer dentro. Simplemente que esto te lo está poniendo en el espejo, te lo está poniendo en la cara de tienes que trabajarlo. Pero que si te escuchas puedes ser un gran maestro, ¿no? Tu propio cuerpo, decir, es que esto lo tienes que trabajar, quizás fuera de este periodo donde ahora a lo mejor no es el mejor momento, como tú dices, pero tienes que trabajarlo porque va a estar ahí siempre mientras tú no lo trabajes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese es el momento en el que ahí el cuerpo nos cuenta verdad. Ahí no te puedes hacer de ti misma. Ahí está la sombra poniéndose delante de ti. Además, como tampoco te apetece relacionarte y no te apetece hacer ninguna actividades, fíjate que incluso a nivel sensorial los sentidos están exagerados. Es decir, tu capacidad auditiva está más alta, tu capacidad olfativa también. De hecho, hay mujeres que no toleran según qué olores en ese momento. Entonces, es como que todo lo que te ayuda a conectar con la esencia está magnificado. Entonces, no puedes no escucharlo. Porque si no lo escuchas, el cuerpo primero susurra. Si no le escuchas, luego chilla. La forma que tiene el cuerpo de gritar no es muy bonita. Y ahí es cuando pues tenemos que ir al médico, ¿no? Porque ya el grito es ensordecedor, ¿no? Y de repente alguien dice, uy, pues si yo estaba bien y de la noche a la mañana mira lo que tengo. Bueno... Si miras el historial de cosas que ha ido sintiendo ese cuerpo, seguramente hace tiempo que podías haber ya intervenido, ¿no? Para que no fuese así. Exacto, y eso tanto tú como yo lo vemos mucho en dolores menstruales, en temas de fertilidad yo lo veo muchísimo,
se ven esos úteros doloridos, ¿no? De cosas que no estamos escuchando, porque además el útero a mí me encanta porque tiene una parte energética o espiritual muy potente. Fíjate que es un órgano, todos los seres humanos, hombres o mujeres, tenemos un órgano que es como hueco, que es el estómago, que está hecho para ser llenado, y cuando sentimos el vacío nos resulta muy fácil entender que cuando tenemos hambre, ¿no? Es como vacío, ha de ser llenado. Pero el útero también es un órgano hueco y es un órgano que está hecho para estar lleno de algo, ¿no? Yo a veces digo de hijos o de hijos simbólicos, ¿no? Que son los proyectos, las ilusiones, lo que te mueve. Entonces, el no hacer caso a ese útero, pues tiene sus consecuencias también. O sea, yo creo que es un regalo que hay que aprovechar. No, está claro. Y siguiendo un poco con esto que decías de los órganos, ¿no? La somatización, ¿no? También, como el otro día hablando tú y yo para preparar un poco esto, que hablábamos, ¿no? De cómo hemos visto en clínica, ¿no? En pacientes, hechos sorprendentes, ¿no? Que a lo mejor hoy en día todavía a la ciencia le cuesta entender en ciertos aspectos. Pero como, pues eso, una mujer, ¿no? Yo te comentaba, ¿no? Y tú tendrás miles de casos, ¿no? Pero como, pues una compañera, por ejemplo, que llevaba 4 meses sin que le bajase la regla, ¿no? Y bueno, tratando, descubriendo y tal, hablando, al final resultó que el momento en que le dejó venir la regla fue cuando contactó su ex con ella y ella no quería tener ese contacto, inconscientemente, ¿no? Sí, sí. Entonces la forma en que, y no quería tener hijos con él, ¿no? Digamos, entonces la forma en que tuvo el cuerpo de protegerse es, pues te corto la regla, ya no eres fértil, por lo tanto no vas a poder tener ese hijo que no quieres tener con él. En cuanto hizo consciente eso, ya no hizo falta ni separarse de nada, simplemente llevarlo hacia el consciente. Al día siguiente, que además fue así, el día siguiente volvió a clase y dijo, ya me ha bajado la regla, ¿no? Entonces, ostras, cuando ves estas cosas dices, no siempre es tan fácil, evidentemente, pero es que a veces vas a la causa y el cuerpo ya no necesita estar gritando, ¿no? Ya vuelve a la normalidad y eso es así de veces. Sí, sí. La escucha es importante. Decías el tema del dolor. ¿Es normal que la regla duela? Porque esto es lo típico, ¿no? Es una frase, una pregunta que suele hacerse, ¿no? Mira, aquí tenemos que hacer un matiz y es que no es lo mismo normal que frecuente. ¿Es frecuente que la regla duela? Sí. ¿Es normal? Es decir, ¿es fisiológico que la regla duela? No. Pero además no es que duela un poco, no, es que no debe doler nada. Porque hay mujeres que llegan a consulta y te dicen, no, bueno, me duele, pero es soportable. Y dices, no, es que no tiene que doler nada, absolutamente nada. La cosa es que estos cambios emocionales, que estés más hinchada, que tengas más frío, más calor, todo esto es fisiológico, pero dolor es dolor cero. Entonces, cuando hay dolor hay que investigar, porque eso no es normal como fisiológico. A mí a veces me parece que estamos minimizando, ¿no? Demasiado el tema del dolor y asumiéndolo como normal, y eso hace que muchas mujeres no estén siendo diagnosticadas de patologías tan dolorosas y tan dramáticas como son la endometriosis. O sea, fíjate que 1 de cada 10 mujeres en nuestro país no está siendo diagnosticada de una enfermedad que sí causa dolor, que sí cursa con dolor, y que son mujeres que no se les está teniendo en cuenta muchas veces. Pero si no hay una patología de base, como es la endometriosis, si no hay un mioma, si no hay alguna razón física, la menstruación no debe doler nada, pero nada es nada. Umbral de dolor de 0 a 10, menos 0. Eso es importante, ¿no? Porque es eso, se normaliza el dolor, tanto en esto como tú decías, ¿no? Ya a nivel estructural, a nivel articular también, ¿no? Y el dolor es lo que hablamos antes, es un aviso, una forma que tiene el cuerpo, un mecanismo de comunicarse contigo, ¿no? Digamos, hacia el interior. Entonces, si duele, pues está bien ver la causa, no pasa nada, pero hay que ver la causa porque se puede mejorar y seguramente te está avisando. Y hasta que no lo trabajes, no va a ir a mejor, seguramente solo, ¿no? Entonces, bueno, para eso están los terapeutas, para intentar encontrar esa causa. Pero está bien no normalizar el dolor, ¿no? Y me ha hecho gracia que eso yo también lo utilizo, que una cosa es habitual y otra es normal, ¿no? Que sea habitual que la gente tenga dolor no quiere decir que sea normal, no hay que normalizarlo y se puede trabajar, ¿no? Entonces, y además, cuando lo trabajas con conciencia emocional, con alimentación, con cambio de hábitos de vida, ves mujeres que llevan, cuando no hay patología detrás, como es una endometriosis o como es un mioma, que haces un trabajo de acompañamiento en 2-3 ciclos, el tema se ha resuelto, ¿no? Y dices, y llevaban 15 años sufriendo. Claro, eso es importante, el decirle a las mujeres, ¿no? Sobre todo que nos estén escuchando, que no siempre tiene que haber una causa estructural, ¿no? Que hay más causas, que entonces que a veces van a ir al ginecólogo, van a ir al médico, a endocrino y no van a ver nada desregulado, porque es que realmente no lo está. Y a lo mejor es otro aspecto, ¿no? Que estamos más hablando de como hablamos antes, del entorno, que hay que cambiar, o la parte emocional, y se puede solucionar por ahí, ¿no? Entonces, que a veces también nos quedamos, vamos al médico, nos dice, está todo bien, y es como que se nos cierra una puerta, un callejón sin salida, y ya la mujer no sabe salir de ahí.
Entonces, bueno, si no te gusta lo que, yo siempre digo, ¿no? Los médicos tienen que ser como una compañía de teléfonos. Si no te gusta lo que dice, compara. Desde Porque luego. ninguno de los terapeutas tenemos la verdad absoluta porque el cuerpo humano y cada persona y cada momento es un mundo. Entonces, puede equivocarse o puede simplemente tener una visión diferente. Entonces, consulta y quédate con lo que te sientas, ¿no? Porque yo siempre digo, al final, lo que hablábamos antes, la persona es la que tiene que ser responsable. Y si tú no te sientes a gusto con esa propuesta de tratamiento, pues busca otro, no pasa nada. Porque tenga bata no quiere decir que siempre vaya a acertar o que vaya a ser tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, busca otras alternativas y compara simplemente, ¿no? Claro que sí. Y no solo eso, sino que a veces digo en consulta, ¿no? En clínica, dices, yo puedo saber mucho de una patología, pero no sé nada de ti porque te acabo de conocer. Entonces, al final, nuestro trabajo es muy de tándem, ¿no? Y esa es una humildad que a mí siempre me gusta tener porque creo que es básica, ¿no? Sobre el papel, tú sabes muchísimo de millones de cosas, pero luego tienes ahí un ser humano delante con una patología concreta, con una enfermedad o con una desregulación que nunca tiene una causa única, que casi siempre es multicausal, es global y que a veces pues lleva un tiempo comprenderlo y que requiere ese empoderamiento suyo y ese aprendizaje, ¿no? Hay veces que digo, pero no donéis vuestro cuerpo a la ciencia. Hay seres humanos que parece que dan su cuerpo a la Claro. ciencia. Cuando te mueras ya si quieres lo das, Pero durante... no seas No, está tomando claro. en vida. Y escapar de las recetas, ¿no? Porque las recetas me refiero a que todo el mundo tratarlo igual, ¿no? Porque muchas veces dices, ¿cómo puede ser que en una visita de 10 minutos te hayan recetado esto? Sí, a mí es eso, ¿no? Llevamos 5 veces que nos hemos visto 5 horas personalmente y todavía hay cosas que van saliendo nuevas, ¿no? Entonces, en 10 minutos no se puede atender. Está bien ese tiempo que hay, pero que la persona tiene que saber, ¿no? Que justamente eso, ¿no? Que a lo mejor eso que todo el mundo se trate igual, algo se va a escapar en su persona, es decir, algo va a tener que trabajar más personalmente. Entonces, es importante que tengas en cuenta ese aspecto personal que es muy difícil de abordar a nivel médico. Sí, Ay, sí. creo que vale, que se nos había cortado. ¿No? Entonces, bueno, es también, no sé, a mí me gusta empoderar a la gente para que tenga esa capacidad, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, y esto es polémico muchas veces, pero la medicina tiene muchas cosas buenas, pero sí creo que hay una cosa que no me acaba de gustar de la medicina, eh, como tal y como la conocemos, es esa tendencia a diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico al final acaba siendo un diagnóstico clínico, pero también un diagnóstico aquí. Es decir, Sí. yo te digo que tienes un problema y lo vas a tener por lo que te digo, porque al final confiamos en esos médicos porque tienen un gran conocimiento, pero a veces también generan, ¿no? un estancamiento de la persona, ¿no? Entonces es importante que la persona tenga el poder. El resto son ayudas, se llame médico, se llame terapeuta, se llame como se llame, ¿no? Desde luego, y en todo caso, ¿no? A veces yo tengo un amigo que es médico y dice, créete el diagnóstico, pero no el pronóstico, ¿no? Es Es una decir, muy buena frase. busca tu salida, busca tus alternativas, ¿no? Yo te doy un punto de partida, pero a partir de Claro, ahí claro. no des tu cuerpo a la ciencia, cúrratelo. Es un buen consejo, ¿eh? Y el tema anticonceptivos, ¿qué me cuentas? Porque Wow, creo que es un tema también, o sea, sé que se podría hacer, como de todo lo que estamos sacando, se podría hacer un live o un oye, webinar si sobre quieres, yo eso, encantada. está claro. Pero bueno, para tocar así un poquito, porque creo que es un tema que en general a las mujeres, ¿no? Y a los hombres también les interesa, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza anticonceptivos, ¿no? Hormonales. ¿Qué opinión te merecen? Bueno, mira, lo primero es diferenciar un anticonceptivo cuando lo utilizamos como anticonceptivo, es decir, como un método para no quedarnos embarazadas, o lo utilizamos como un sucedáneo farmacológico para solucionar un problema. Entonces, como método anticonceptivo para evitar un embarazo, lo dejo en paréntesis y ahora hablamos de él. Como intento de solución a cualquier tipo de desequilibrio, es un error siempre de base. A no ser que sea algo muy puntual en un momento determinado, pues porque hay un crecimiento exagerado del útero como en un proceso endometrial y es necesario frenar de una manera muy puntual y muy controlada, pero nunca jamás como una posible solución a un desequilibrio ginecológico. ¿Vale? Esto es, para mí es el concepto quizás que es más importante de comprender. Un anticonceptivo nunca soluciona un problema ginecológico. Es más, a veces se utiliza como método anticonceptivo y al dejarlo empiezan los problemas ginecológicos. Es decir, tiene un peaje importante. Entonces, esto en lo que respecta a si alguien toma anticonceptivos como una posible solución, ya si alguien tiene dudas, ya lo decimos aquí, no es una solución. Es más, todo lo que ocurre, lo que está haciendo es anular su cuerpo, por tanto, todo esto tan bonito que estábamos explicando de las estaciones no lo va a tener. Y es más, el sangrado que tiene ni siquiera es un sangrado menstrual, es un sangrado que llamamos de deprivación, es decir, es una
al tener una caída de hormonas, lo que provoca es un sangrado, pero no tiene nada que ver con nuestro sangrado menstrual ni tiene todos esos beneficios que tiene. Esto para lo que respecta a problemas ginecológicos, es decir, como tema ginecológico, ni hablar. Como método anticonceptivo, pues yo diría que es una mala manera de intentar no quedarnos embarazadas, porque es que en realidad, el otro día lo explicaba en clase, y hay tan pocos días en el ciclo en el que nos podemos quedar embarazadas, tan pocos, Claro. que en realidad hay métodos súper respetuosos con nuestro organismo como para poder gestionar nuestra contracepción de una manera respetuosa con nosotros y no de esta manera tan terrible. Y luego yo no sé si te pasa, pero yo muchos motivos de consulta es por falta de líbido. Dices, pues no tomes anticonceptivos porque ni siquiera tienes relaciones sexuales. Claro, como tú mismo te estás poniendo la piedra en el camino, ¿no? Entonces, para mí es una mala elección, es una elección que tiene consecuencias, es una elección que a veces, pues ya te digo, dejas la píldora anticonceptiva y te encuentras con personas con amenorrea, con ausencia de menstruación cuanto antes no la tenían, o con síndrome de ovarios poliquísticos post-píldora, o con diferentes problemas relacionados con esos estrógenos artificiales que estamos dando a nuestro cuerpo. Y luego que nos estamos anulando, es que nos está anulando, nos quita la energía, nos quita la capacidad de conexión, nos quita nuestra ciclicidad, en realidad nos está anulando nuestra esencia. Lo que hablamos, la escucha, ¿no? O sea, ya no te puedes escuchar porque ya no está expresándose como con naturalidad el cuerpo, ¿no? También, entonces eso es importante saberlo. Yo siempre hago el símil un poco más con el dolor, ¿no? Pero claro que si el cuerpo te está mostrando ese dolor y tú lo tapas con fármacos, es como cuando en el coche te salta el pilotito del motor y tú le pones un esparadrapo encima para no verlo. Y dices, sí, puede seguir circulando y eso está ahí y el motor llegará un momento que falle, ¿no? Porque simplemente eso te está avisando, ¿no? El dolor o todos estos síntomas es ese pilotito. Si tú le pones un parche con anticonceptivos, con medicamentos, a la larga por algún lado va a salir y va a generar un problema mayor, ¿no? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, lo que hablábamos antes. Se está comunicando contigo. No le tapes la boca porque entonces va a empezar a golpear. De alguna manera lo va a hacer. Es que no puedo explicar mejor. Es que hay que diferenciar entre suprimir y curar. Es que no tiene nada que ver. Una cosa, suprimir es poner esa tirita en el chivato de la gasolina, curar es parar y poner gasolina. Es que curar requiere sí o sí ir a la causa. Exacto. Si no vas a la causa es imposible. Todo el resto son callar síntomas. Y los síntomas, cuando es como el agua, cuando no tiene un camino va a ir por otro, ¿no? Y al final siempre se va a acabar colando, ¿no? Entonces esto es importante. Claro, voy viendo que nos quedan... Algunas de mis alumnas por aquí, veo a Noni, dice, es el mismo ejemplo que nos pusiste en clase. Es que yo le puse el mismo ejemplo con un salpicadero del coche. A ver, porque es muy claro, ¿no? Porque todos lo hemos vivido. Como siempre, nos quedan 15 minutos solo. Ay. Si te parece... Sí, es que vamos, ya sabes cómo va esto, que nos ponemos a hablar y estaríamos todo el día. Vemos un poquito el tema de entrenamiento, ¿no? Quizá, que claro. También es la parte, y no sé si nos dará tiempo, hay algunas preguntas que nos ha dejado la gente. Si no, pues oye, si vemos que hay mucha de esto, pues nos volvemos a juntar otro día y solucionamos todas estas dudas y entramos un poquito más, ¿no? Lo hacemos así, entonces si la gente se anima, yo por mí al menos encantado, ¿sabes? De volver a hacer otro y solucionar las dudas. Entonces, a nivel de ejercicio, ¿no? Siguiendo un poquito con la línea esta de las fases que decíamos, ¿no? Como tú decías, para hacerlo fácil y resumido, es básicamente cuando estamos en la fase premenstrual y fase menstrual, ¿no? Donde estamos con el sangrado, pues nuestra energía baja un poquito. Sí. Lo primero que habría que decir, yo creo, es, como decías antes, individualización, es decir, cada persona, cada mujer es un mundo y lo que diga la ciencia no tiene tanto poder como cómo se siente uno. Eso también es importante, ¿no? Porque a veces, oye, la mujer se siente con energía en una fase en que supuestamente no debería tenerla. Oye, pues si tú te sientes y tu cuerpo lo acepta, pues ajústalo a ti, ¿no? Que eso también es importante. Pero bueno, a grandes rasgos, ahí donde baja un poquito la energía. En esa fase es interesante también tener en cuenta que quizá la mujer se va a encontrar más torpe, con peor coordinación y con una mayor elasticidad, un peor control neuromuscular articular. Eso quiere decir que hay más predisposición, por ejemplo, a esguinces. Entonces, quizá no es una buena fase para empezar a trabajar sprints, saltos al cajón, steps y demás, ¿no? Se puede dejar para otras fases. Y esto es lo importante, ¿no? Porque hay estudios donde miran que el índice en mujeres de mayor recurrencia de lesiones es justamente durante la menstruación. Totalmente. Entonces, oye,
porque sabiéndolo vamos a evitar riesgos, ¿no? ¿Para qué vamos a poner ahí un riesgo que es innecesario, ¿no? Y sobre todo ahora mujeres que estamos haciendo ejercicio en casa, cada una como puede. Claro, cuidado con los inventos, ¿eh? Silla para arriba, silla para abajo. Pero eso creo que es importante tenerlo. No quiere decir que no se deba entrenar, es posible que haya mayor sensibilidad, como tú dices, si hay una irregulación es posible que haya incluso dolor, ¿no? O molestias, que no debería haberlas, pero eso no quita que no se puedan hacer trabajos. Pero quizá se puede ir más hacia un trabajo pues más de movilidad, un trabajo respiratorio, un trabajo más de conciencia, algo más pausado, más tranquilo, donde sigas trabajando, pero no sea el momento en que le vas a meter más caña al cuerpo. Porque ese momento llega luego, ¿no? Una vez ya empezamos a dejar el sangrado, ahí empieza la etapa, como decías antes, buena, para empezar a trabajar la fuerza y empezar a trabajar a nivel cardiovascular, pero sobre todo intenso, ¿no? Lo que llamamos el trabajo interválico, trabajo de HIIT, trabajos cortos, pero con mucha intensidad. Y si te fijas, he dicho trabajo de fuerza, ¿no? Y trabajo de fuerza en mujer, yo te decía cuando preparábamos esto, digo, eso es una cosa que quiero dejar bien claro, porque la mujer le tiene en general, siempre generalizo, pero le tiene un pavor a trabajo de fuerza. Ya simplemente esa palabra, antes me costaba hasta usarla, ¿no? Con la mujer cuando venía al centro, decir, bueno, vamos a trabajar fuerza. Siempre decía, vamos a trabajar tonificación. Pero es que es mentira. No solo vamos a tonificar, vamos a trabajar la fuerza. Y es importante, porque al final el trabajo de fuerza es el que va a dar el estímulo suficiente a nivel ya no solo muscular, ¿no? Neuromuscular y endocrino también, porque hay una relación entre la masa muscular y todo el sistema endocrino, porque al final la masa muscular, hay muchos estudios que nos dicen que también funciona como un órgano endocrino, se relaciona con el resto de órganos, ¿no? Entonces, tener una masa muscular sana, una masa muscular viva y estimulada es importante para la función hormonal que estábamos hablando de este ciclo, ¿no? Y eso se consigue con trabajo de fuerza, ¿no? Ya quitaremos otros temas, ¿no? No vamos a entrar, pero a nivel de osteoporosis, ¿no? De conservación de la masa ósea, pasado a la menopausia, ¿no? Que esto es un tema que no nos va a dar tiempo a abordar seguramente, pero para eso, la solución más grande que hay es el trabajo de fuerza, ¿no? Yo me encuentro muchas mujeres que vienen a consulta y no, es que el médico, tengo osteoporosis y el médico me ha mandado natación o caminar. Está perfecto, ¿te gusta nadar? Nada, ¿te gusta caminar? Camina, pero hay que trabajar la fuerza, porque con esas dos acciones solo no vas a conseguir solucionar el de esto. De hecho, seguramente con la natación no vaya mejor, puede ir a peor, ¿no? Por la falta de ese estrés, ¿no? Mecánico que hay en la ingravidez que te da el agua, ¿no? Necesitamos gravedad, necesitamos cargas y necesitamos que el hueso se vea estimulado y el músculo estimule al hueso. Y eso es con el trabajo de fuerza. Que no se preocupen las mujeres porque esa es otra, es que no me quiero poner como, ¿no? Como Hulk. Yo digo, si fuese tan fácil, tendríamos una sociedad llena de culturistas, ¿no? Y sobre todo en la mujer. La mujer, pues por hormona de crecimiento, por testosterona, los niveles son más bajos, cuesta más generar masa muscular. Entonces, es muy difícil generar una masa muscular, pues eso, de culturista, ¿no? Eso ya son deportistas, no tiene nada que ver, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, ¿no? A eso. De hecho, luego hay formas de entrenar más orientadas hacia un aspecto físico más fuerte o simplemente estar saludable, ¿no? Eso ya sería otro aspecto. Pero es importante, ¿no? Hacer eso, que las mujeres tienen que entrenar fuerza. Y esta fase después del sangrado es una fase importante. Quizá la ovulación sería un momento son 2 días, ¿no? Al final, lo que hablamos, bueno, tampoco es el mejor momento porque, bueno, no deja de haber un gasto también de que sale un óvulo, ¿no? Entonces, ahí podemos seguir entrenando, pero quizá no tanto como en la fase anterior. Y pasada la ovulación, también estamos en una fase muy buena para trabajar la fuerza, pero ahí quizá también es una buena fase por todo lo que sucede en las grasas para un cardio quizá más aeróbico, ¿no? Un cardio quizá más alargado, ya no tanto en interválico, porque la oxidación de grasas también quizá va a favorecer y va a ser una buena fase para ello. Y el punto donde creo que menos energía puede una mujer a nivel de entrenamiento es justamente antes de la menstruación, ¿no? Cuando se está preparando el cuerpo para la menstruación, ahí va a sentir una bajada de energía, que es eso, a lo mejor es un momento de o descansar o seguir entrenando, pero lo que el cuerpo permita, ¿no? Y también es eso importante, conociendo esto, te puedes permitir, ¿no? Porque hay muchas mujeres, y yo lo veo, ¿no? Que se frustran, ¿no? Ostras, a lo mejor en la fase premenstrual tu frecuencia cardíaca te va a costar más recuperarla, entonces te vas a cansar más con lo mismo que hiciste la semana pasada que te salió fenomenal. Y esta, oye, ¿por qué me pasa? Porque tu fisiología está así ahora y si lo aceptas, ¿no? y lo comprendes, es mucho más fácil que lo lleves, ¿no? Que no te suponga una frustración, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo y además creo que es súper importante que empoderemos a las mujeres a que hagan ejercicio, ¿no? Es súper importante además en diferentes estados, no solo en un estado en el que no estás embarazada, sino también en el embarazo, ¿no? Que esto es otro, igual que decías que las mujeres no quieren hacer fuerza, en el embarazo a veces no quieren entrenar y eso también es un error. Hay que entrenar. De hecho, en un
unos estudios que estaba leyendo el otro día decía que las mujeres cuando están embarazadas y hacen estos ejercicios con estas características que tú explicas, lo que hacen es que preparan a su bebé para el trabajo de parto. Ya les enseñan a que esos microestrés que suponen esos incrementos cardíacos, evidentemente bien regulados por un buen entrenador, hacen que en el momento del parto esas contracciones no lo vivan como un estrés y por tanto baja el sufrimiento fetal. O sea que es súper Bueno, importante. tenemos que pensar que al final va a favorecer la vascularización. Por lo tanto, va a favorecer, sobre todo en los primeros meses, ya se está descubriendo cómo va a favorecer que el feto siga enganchado al útero. O sea, favorece incluso la prevención de pérdidas de los primeros meses de embarazo, por ejemplo, el ejercicio. Cuanto antes se pensaba que era al revés, ¿no? Sí, sí. Pues realmente el ejercicio va a ayudar a eso, pero va a mejorar la vascularización, por lo tanto el bebé va a tener una mejor vascularización, pero sobre todo no tenemos que olvidar que nosotros nos desarrollamos, sobre todo los primeros sentidos que desarrollamos es la propiocepción, el sentido táctil y el vestibular. Es decir, que nos toquen, ¿no? Que la bolsa, el líquido amniótico nos presione y nos mueva, que se mueva nuestra cabeza porque tenemos ahí el estímulo vestibular, ¿no? Y la propiocepción, la sensación con la madre. Todo eso es lo que desarrolla nuestro sistema nervioso, nuestro sistema motor, incluso las emociones. Entonces, todo ese estímulo es súper enriquecedor para el feto. Entonces, moverse, hacer ejercicio para una mujer embarazada es fundamental porque le está dando ya desde el primer día, ya ni del primer día, de antes de que, digamos, esa personita salga al mundo, ya le está dando un estímulo positivo, ¿no? Entonces, bueno, recomendable eso. Y otro caso, las mujeres con menopausia, ¿no? Porque ya estamos hablando mucho del ciclo, pero claro, una vez entra la menopausia parece que la mujer ya no existe, ¿no? Ya no tiene que hacer nada, al revés. Ahí, si no te has puesto las pilas antes, porque bueno, hoy en día quizá la generación que ya está con la menopausia es una generación de mujeres que no ha podido tener ese tiempo libre para ellas y dedicarse, y nadie les ha dicho que tienen que dedicarse, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a esa generación, ¿no? Digo, bueno, ahora no podemos ir atrás en el tiempo, nadie os ha enseñado esto, pero ahora los tiempos han cambiado, ya te empezáis a tener tiempo, empezáis a tener poder, empezar a entrenar ahora. Y todos estos temas, ¿no? De cómo voy a llevar la menopausia, cómo voy a tener mi valorización sobre mi aspecto físico también, porque el envejecimiento también hace mella muchas veces en la parte emocional, ¿no? El tema de osteoporosis, ¿no? Que es un tema pues que se da mucha prevalencia en este tipo de mujeres. Todo eso puede ayudar muchísimo el ejercicio físico, ¿no? Entonces, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, ¿no? Desde y con luego. Dime, perdón. No, decía que con las embarazadas, que yo siempre digo, estar embarazada no estar enferma. O sea, una mujer embarazada simplemente está embarazada, pero no tiene ningún tipo de enfermedad, de patología, entonces tiene que hacer prácticamente, hay que hacer modificaciones, pero puede hacer muchas cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso y con lo que estabas diciendo ahora de envejecimiento, que a veces también a las personas mayores se les recomienda hacer mucho ejercicio más tipo caminar y demás, y ahí tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, pero es necesaria la fuerza sí o sí, yo lo veo en consulta. Caminar, el ejercicio tiene beneficios cuando, digamos, le damos el estrés adecuado. Demasiado es malo, pero es que demasiado poco también. Entonces, caminar, en la mayoría de casos, es demasiado poco para la mayoría de personas. Entonces, no representa un estímulo suficiente. ¿Que te aporta una vida más activa, un movimiento circulatorio, linfático? Eso, evidentemente, no vamos a estar en contra. Pero no es suficiente. Hay que dedicarle otro tipo de trabajo. Y también hacer aquí un poco de énfasis de deporte no es ejercicio físico, ¿no? Porque sí, yo siempre pregunto, ¿haces ejercicio físico? Sí, juego al pádel, voy en bici y no sé. Eso es deporte, que está bien, pero no es ejercicio físico, no es trabajo de fuerza, son estímulos diferentes. Hay que estimular el cuerpo de manera diferente y tiene reacciones diferentes. Entonces, estamos hablando de entreno de fuerza y eso se entrena o en casa, o en el gimnasio, o en la calle, pero requiere de someter a la musculatura a cierto estrés tensional, ¿no? Y metabólico. Entonces, eso se consigue con ejercicio físico. Eso también es importante. Te preguntaban por ahí, he visto no he podido seguir las preguntas, pero mientras hablabas preguntaba a alguien que qué es el ejercicio de fuerza, por si lo quieres clarificar. Sí, bueno, el ejercicio de fuerza estamos hablando, aquel ejercicio donde lo que decía, ¿no? Hay que vencer una resistencia. Esa resistencia puede venir en forma de tu propio peso corporal, o puede venir en forma de un elástico, o puede venir en forma de una máquina o de una pesa, ¿no? O sea, a veces la gente, ejercicio de fuerza, bueno, voy a levantar barras, sí, pero una flexión es un ejercicio de fuerza. Es aquel ejercicio que ponga tu cuerpo en un estrés, en una demanda ante una carga y tengas que superarla con cierto grado de intensidad. Es decir, si yo soy capaz de hacer como caminar 1 hora de flexiones, ¿no? Pues imagínate en un caso, eso no sería suficiente. Tiene que ser un estímulo en que sea la carga adecuada. Por lo tanto, es si estamos hablando de intensidad, si estamos hablando de 0% es nada de esfuerzo, 100% máximo esfuerzo, estamos hablando que trabajemos en cargas de 50 hacia arriba, ¿no? 50% hacia arriba. Eso sería, ¿no? Porque también me encuentro muchas mujeres, ¿eh? Vale, vamos a hacer fuerza. 2 kilos y
y así se podría estar media hora de clase. Entonces, eso no es suficiente. El trabajo de fuerza es, cada persona tiene su peso, pero te tiene que representar un esfuerzo, ¿no? Tiene el carácter de esfuerzo, es importante, la intensidad. ¿Sabes? Aquí. Creo que nos va a dar tiempo a nada más porque es que nos quedan 2 minutitos. Ya el otro día se me cortó, descubrí que era 1 hora esto y se me cortó ya el Instagram y me gustaría pues eso, poder hacer un resumen y despedir, ¿no? Quizá antes de que nos pase eso. Nos han quedado preguntas en el tintero. Yo lo que haré es, este vídeo lo pondremos en nuestras redes sociales para que la gente lo pueda consultar. Y en todo caso, lo que creo que vamos a hacer es quizá colgar algún stories preguntando si a la gente le podría interesar hacer una segunda edición de esto, digamos, e intentar abordar todo lo que no hemos podido abordar hoy, ¿no? Que pido disculpas, pues eso, a la gente que ha puesto sus preguntas y no hemos podido, pero nos quedan 23 segundos. Así que, nada, despedirte, agradecerte, sobre todo. Espero que a la gente le haya sido de utilidad. Y lo dicho, muchísimas gracias por tu conocimiento y nos despedimos aquí, si te parece.